A veces el deseo de alcanzar el éxito, amor, salud, esos deseos que contemplamos cuando elevamos la copa, cuando comemos las uvas, parece como una idea al aire, porque en mi historia todo parece indicar lo contrario. ¿Cómo alcanzar salud, éxito, prosperidad, cuando todo parece ir en contra? Pues mi nombre es Maru Méndez, yo soy arqueóloga emocional y máster en psicología transpersonal. Y me encuentro lista junto con mi compañero Sergio Cuellar para despedir este 2022 en un programa súper especial al que hoy le damos continuidad. Sergio Cuellar, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras? Hola Maru, ¿qué tal? Un saludo a todo el auditorio. Bueno, pues estamos en la recta final, a punto de culminar el 2022. Todo el mundo está inconsciente o conscientemente haciendo un balance de lo que fue su año y prospectando pues los buenos deseos que todo el mundo tenemos para el año que entra, ¿no? Dejar atrás todo este periodo de pospandemia, sí, regularizar nuestras vidas y sobre todo pues mantenernos sanos. Creo que el podcast de hoy pues trae mucha luz al respecto, ¿no? Sí, sabes que en efecto, como que nuestras primeras 6 de 12 campanadas, que por cierto las tenemos aquí, ¿no, Sergio? Sobre esos temas en los que el 2022 nos dio la oportunidad de reflexionar, de mirar hacia el interior y de aprender de casos de personas. Esas primeras 6 están como muy enfocadas en temas del corazón, en temas de logro, no logro, por qué soy próspero, por qué no lo soy. Me parece que ese es un foco muy importante para muchas personas, pero el día de hoy para completar la serie y dejar una memoria, pues en video que sirva para quienes después de vacaciones retomarán contacto o para quienes en algún momento aparecerán en escena y se verán atraídos por este contenido, pues queremos Sergio y yo darles un regalo muy especial, brindando en esta ocasión con 6 reflexiones, 6 campanadas que completen nuestras 12 uvas. En esta ocasión, en definitiva, ligados a temas de salud, que seguro estarás de acuerdo, Sergio, se vuelve una preocupación para muchas, muchísimas personas. Completamente de acuerdo, Maru. Creo que todos el mundo hemos luchado por mantenernos sanos y qué mejor que analizar los signos y lo que está gritando el cuerpo de alguna manera para poderlo atender a tiempo. Y yo tengo una sonrisa, em, porque estoy muy agradecida con las personas que durante este 2022 nos han permitido compartir sus historias de tal manera que vayamos dejando una memoria acumulada, de cómo es que sí se puede, Sergio, hacer algo desde una perspectiva psicoemocional que en forma complementaria a los esfuerzos médicos que se están realizando, nos ayude y que en muchas ocasiones resulta como la piedra angular a partir de la cual yo detecto cómo es que en mi control está accionar una serie de cosas para poder regresar a esa estabilidad desde la que muchísimas cosas se pueden solucionar. Esa es una afirmación súper interesante y para aquellos que pues no nos han visto, no han tenido la oportunidad de conocer y profundizar realmente en lo que es la arqueología emocional, ¿qué te parece si damos una introducción de cómo alcanzar salud cuando todo parece indicar lo contrario? Mm. Vaya punto, ¿no, Sergio? Sabes que me lo preguntas y recuerdo muchos casos de personas que en ocasiones los médicos todavía no han encontrado el diagnóstico, no saben lo que está ocurriendo y a quienes en otros casos, pues quizás los han dado ya como por perdidos esos casos. Y que digo que qué importante tener la posibilidad de un enfoque plenamente complementario, pero que para muchos se puede volver tan esencial. Así que comienzo por explicar esto, Sergio, que me parece ideal como planteas nuestro arranque. Pues hay una cadena de reacciones de naturaleza psicoemocional.
de aquello que concluimos, de aquello que percibimos, de aquello que pensamos y por supuesto de aquello que sentimos interiormente, que siempre antecede a eso que se tiene ya tan entendido y es la cadena fisiológica que podría explicar una enfermedad. Hay dos cadenas, una psicoemocional, una fisiológica. Nosotros hablaremos hoy de la cadena psicoemocional y cómo es que esta podemos entender cómo se manifiesta, cómo se da y por qué condiciona, programa o detona en muchas ocasiones una enfermedad. No sé si con esto estaría más o menos respondida la pregunta o quizás haya algo más, ¿verdad, Sergio, que podamos aclarar? Pues, ¿qué te parece si llevamos todo esto a un ejemplo, ¿no? Que nos lo expliques con manzanas y peras, para comenzar a clarificar las cosas para que nunca, aquellas personas que nunca habían escuchado de esto. No, me parece que es una idea sensacional y al tiempo que vamos a ir explicando, sabes, creo que podemos ir agradeciendo y volviendo de este podcast el homenaje a todos esos casos de personas que nos dieron la oportunidad de compartir sus historias. Y comienzo entonces por explicar este mini caso. Lo tenemos en todo detalle para quien quiera conectar con él, pero es decía nuestro agradecimiento a todos ellos y la manera de ilustrar cómo es que todo se conecta. Este año trabajamos con una mujer quien padecía estreñimiento crónico. Estreñimiento crónico que parecía que nada lo podía resolver. Y digo crónico cuando yo le pregunto desde cuándo se presenta esto, ella me dice, Sergio, pues desde que yo recuerdo. El estreñimiento suele estar relacionado con la necesidad psicológica de tener que aguantar, de no soltar, de tener que aguantar, pero algo que resulta tóxico. Y cuando nos adentramos en esta historia es interesante, estudiamos las variaciones que ha habido en la enfermedad, en los síntomas, y sí recuerda una época en la que en definitiva desapareció el estreñimiento. Y yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué cambió en tu vida? Porque eso nos puede dar pauta de lo que podría estar ocurriendo. Y no sé si te acuerdas que nos cuenta cómo cuando mejora es cuando muere su mamá. Y uno dice, qué extraño, ¿cómo? Pero resulta que adentrándonos en su historia, haciendo un poco de arqueología emocional, de una manera, digamos, estructurada, con una técnica que ponemos a la disposición del público, em, pues encontramos que en efecto ella aguantaba muchas cosas en una relación con su madre a quien consideraba plenamente tóxica, como les puede pasar a muchas personas. Definitivamente a raíz de la primera sesión en la que ella obtiene conciencia de lo que está ocurriendo y de cómo se aguantó toda la vida, consigue identificar esas sensaciones internas, así como liberarlas. Y al conectar con esas emociones, con esas sensaciones, el trabajo que realiza es tan profundo que inmediatamente provoca una consecuencia y es que en lugar de ir cada tercer día al baño, inmediatamente va diario. Eso fue impresionante, desde luego para ella el reconocimiento y aún todavía más impactante lo que ocurre en su regreso. Ella en 2 sesiones en realidad resuelve este conflicto. En la segunda, cuando regresa, me dice, oye, ya iba bien, pero resulta que el estreñimiento se acentúa cuando salgo de casa, cuando viajo, ya sea en carretera, en avión, cuando salgo de casa. Y esto nos enciende la pregunta de por qué salir de casa es peligroso, por qué parecería que tengo como que aguantarme un trayecto que es peligroso o como si tuviera que aguantarme algo potencialmente tóxico. Y ahí es donde nos sorprende la vida, por supuesto, a ella y a nosotros al escuchar la historia de cómo papá, al salir de casa, en alguna ocasión se estampó. Y lo que me parece más importante, que me parece que con ello cerramos el primer mini caso de estas 12 campanadas, hoy la segunda edición, es como eventualmente ella se da cuenta que a raíz del evento en el que el padre se estampa, ocurre un cambio en su vida muy importante porque ella ya estaba justo antes de comenzar estudios superiores y allí en su ciudad natal pues no había posibilidades de que ella se siguiera, digamos, preparando. Y justo la madre que ella siente que no puede perdonar, que es tóxica, ¿no? Y a la que tuvo que aguantar. En ese momento recuerda, Sergio Auditorio, cómo esa madre interviene.
para que ella pueda salir de su ciudad natal a estudiar y prepararse. Y por supuesto se trata de algo que ha cambiado su vida y con lo que está sumamente agradecida. Este solo evento hace que ella pueda perdonar la idea de una madre tóxica y al soltar, cambiar la idea de que el hecho de salir de casa es peligroso, pueda cambiar por completo y erradicar lo que había estado ocurriendo en su cuerpo. Me parece que es un primer caso icónico que lo recordaremos por siempre con agradecimiento para ella, pero que además hoy en este resumen súper especial nos permite entregarle al público, Sergio, tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas que yo debo tener presente? Las tres cosas que si solo mantengo en mente, me ayudarán a poder retomar conciencia de qué puede ser lo que aquí esté ocurriendo u ocurrió desde antes que se presentara un padecimiento. Primero que nada, fuertes impresiones. Imagínate la impresión que se forma en esta pequeña niña cuando se entera que el padre chocó. Peligro, caos, pinta perfecto para hacer un momento de esos que generan un impacto, algo que me marcó, como me lo dicen incluso los jóvenes adolescentes con los que trabajo. Segundo elemento vital, después de que algo me marca, normalmente yo llego a un estado de tensión y que como no conduce a una resolución como yo quisiera, o sea, por más que estoy en tensión buscando una solución, no ocurre, entonces se presenta una emoción. La tensión se convierte en emoción, emoción que yo no acabo de expresar por diversas razones, o porque creo que no se puede, o porque frente a estas personas no quiero hacerlo, por diversas razones, pero normalmente detrás de un padecimiento hay emociones que en su momento no se acabaron de expresar. Y tercer elemento, a raíz de eso que me ocurrió, yo voy a arribar a conclusiones para que según yo eso no me vuelva a pasar, nunca jamás. Y esto no nos damos cuenta en esos momentos, Sergio Auditorio, pero estamos en un estado de turbación, de tensión, en el que la emoción, desde luego, pues como está allí queriéndose expresar, no permite tener un pensamiento claro y por lo mismo las conclusiones que normalmente establezco en esos momentos de tensión, las pienso una vez, Sergio, suficiente, suficiente para que viene como que la idea me viene a la mente, así pasa por mí, como me dijo hace poco alguien, sí, en ese momento yo dije, nunca voy a decir esto nunca lo voy a contar. Ah, sí, pues si es así, ¿sabes qué? Ya ni para qué hablar, ¿no? Y entonces alguien ya no puede hablar. O alguien me dijo, ¿sabes qué? A partir de ese día, cuando mi papá me regañó, yo dije, nunca me va a mantener alguien. Pues ese tipo de conclusiones que estructuramos en momentos de turbación son instantes, como estamos en altísima tensión, esas conclusiones son escuchadas y grabadas por la mente no consciente. Conclusiones que entonces a partir de ese momento van a operar en contra justo de lo que quiero y me van a llevar a repetir eso que está ocurriendo y que va a ser el precedente para un padecimiento o una enfermedad. Tres cosas: fuertes impresiones, emociones que no se acabaron de expresar y conclusiones que no son correctas, que no son tan ciertas, que no van a ser tan efectivas, pero que estructuramos en momentos de altísima tensión. ¿Cómo ves el arranque, Sergio? ¿Crees que con esto ayudamos a las personas que en algún momento conectarán con esta producción? Creo que estamos en el camino correcto, Maru. Y bueno, después de que nos has aterrizado un poquito con ejemplos muy, muy claros, de dónde viene toda Sí. esta interpretación, ¿cuál sería nuestra sexta campanada? Bueno, pues vamos con la sexta campanada inmediatamente. Como te das cuenta en el ejemplo que puse de estreñimiento, la mujer que vive el impacto porque el padre se estampó es una mujer que vive con pensamientos, como emociones y también con una interacción física. Si somos seres integrales, si somos seres holísticos, entonces también el proceso de restablecimiento de nuestra salud debe poderse ver de una manera holística. Yo soy un ser integral, es mi sexta campanada, y por lo tanto yo soy quien recupera la estabilidad y la salud de forma integral. ¿Cómo ves nuestra sexta? Ya la voy poniendo aquí. Una fuerte declaración, pero suena de lo más lógico, ¿no? Si pertenezco a este entorno, entonces yo mismo puedo ser parte de la solución. Bueno, pues celebremos la sexta campanada. Y esto me lleva al segundo tema, ¿no? Mencionabas las impresiones, emociones y conclusiones, ¿no?
Ajá. Sin embargo, pues yo creo que para la gente que no ha conectado con nosotros e incluso con la que nos sigue, es muy, muy importante saber de dónde surgen todos estos datos y descubrimientos que fundamentan la existencia de estos tres elementos que acabas de mencionar. Sí, qué bueno que me pides hacer esta pausa porque quizás nosotros al arranque de los podcasts en los que comenzamos a hablar de estos temas lo hicimos, pero pues ha pasado un tiempo y hay personas que han ido conectando paulatinamente y de hecho algunos que conectarán. Así que encantada de hacer este resumen histórico. Me parece que muchos, Sergio Auditorio, ubicamos a Louise Hay, ¿no? Luisa Hay, una escritora norteamericana que ahí de los años 80 publica un libro que se vuelve un bestseller y que muchas personas me refieren que para ellos o para ellas es como un libro de cabecera. Me refiero a este libro que se titula Tú puedes sanar tu vida. Un libro sumamente importante y relevante que establece un precedente en términos de observaciones agudas de alguien como ella que entró en contacto intenso con comunidades que necesitaban ayuda. Y cuando ella ofrece un enfoque terapéutico, se empieza a dar cuenta que hay similitudes psicológicas detrás de los padecimientos o los conflictos físicos y de salud que enfrentan las personas a las que ella está ayudando. Entonces comienza a atar cabos y a relacionar el caso de A, de B, de C, de D, de E, de F, de G, para darse cuenta que en efecto hay constantes, digamos, como notas comunes detrás de esto y propone a través de esta obra no solo la tesis de cómo nuestras enfermedades atienden a razones psicosomáticas, sino que, digamos, se entrega un primer bosquejo que se hace muy famoso en el que correlaciona enfermedad con posibles problemas de orden, decía yo, psicosomático. Em, Más o menos en las mismas fechas, ¿no? Estamos hablando de la década de los 80s, en Europa surge una figura de la que no escuchamos hablar en ese momento, que es súper relevante para todos los nuevos descubrimientos que han surgido en nuestros tiempos. Este médico es un médico de origen alemán, el doctor Rick Hammer. Él ya sospechaba, Sergio Auditorio, que tenía que haber una cierta correlación, pero no entendía cómo estaba operando entre una triada que él conecta de psique o esa parte de nosotros que percibe, ¿no? Lo que nos ocurre, como una conciencia que tenemos todos, ¿no? Los ojos interiores con los que vemos y evaluamos lo que nos ocurre, entre el propio cerebro, que él en su especialidad médica estaba claro, como muchos lo sabemos, que el cerebro está en contacto directo con cada célula del cuerpo y cómo hay una subordinación, por así decirlo. Y por otro lado, el cuerpo físico. ¿Cómo conectan la psique o esta percepción que yo tengo interna, mi cerebro, ¿no? Y por otro lado, mi cuerpo físico. Traía la pregunta, estaba en investigaciones, pero hay algo que precipita, adelanta, como que le mete, digamos, un catalizador súper intenso a su trabajo y a su exploración. Y es que él tiene un hijo, Rick Hammer, Dirk, perdóname, Dirk Hammer, quien a sus 19 años acude con unos amigos a un club de yates en Italia, ¿no? Van a este club de yates, el hijo se dice que dormía, cuando de pronto algo ocurre que recibe un disparo que le cae en la pierna. A raíz del disparo se pone muy grave en su salud, es trasladado a Alemania y durante 4 meses, doctor Hammer, y por cierto también su esposa, que también era médico, su esposa era un médico oncólogo, pues tratan de ayudarle como pueden a salvar su vida. Y esto pues, se vuelve el evento principal porque eventualmente a los, digamos, 4 meses de que ocurre este disparo accidental, el hijo muere, se les muere en brazos y no pueden hacer absolutamente nada. Si ya la historia tenía tintes dramáticos a este punto, pues pasados otros 4 meses, doctor Hammer y su esposa debutan, ¿no? Así le llaman los médicos, con casos de cáncer en órganos reproductivos, Sergio. Y esto sí se vuelve algo que entonces inmediatamente, pues es como un grito. ¿Por qué si acaban de perder un hijo?
tienen problemas en órganos reproductivos. ¿No te parece extraño? ¿No sería como demasiado sospechoso? Algo aquí tiene que haber una conexión. Doctor Hammer, definitivo, toma, digamos, la iniciativa. Él estaba a cargo de un piso de pacientes oncológicos, él era médico internista, psiquiatra, radiólogo. Y con todas estas especialidades a cargo de un piso de pacientes oncológicos, tiene posibilidades que muchos de nosotros no. Él puede leer estudios, puede pedir estudios, interpretarlos adecuadamente y además confirmar sus sospechas a través de entrevistas directas con los pacientes. Pues se da cuenta que todos los pacientes oncológicos que tienen un problema como él en testículos, coincide que tuvieron una pérdida brutal, un shock brutal por la pérdida de un hijo. Se da cuenta a sí mismo que, sin embargo, en el caso, por ejemplo, de falla renal, ¿no? Si fuera el caso, si bien la causa es común entre esos pacientes, es distinta a la de un problema oncológico en órganos reproductivos. Incluso se da cuenta que en cada órgano hay razones asociadas distintas. Hace muchísimas cosas más, pero me parece que como un antecedente que explique de dónde viene esto, pues podemos remontarnos a estas investigaciones, que por cierto son concluyentes en el sentido que él pasa el conocimiento que tiene a otras generaciones, a otros médicos y a otros especialistas en temas de salud. El pase más importante que hace Sergio Auditorio es el pase a un grupo francés. ¿Por qué? Porque este grupo francés complementa los hallazgos que él tenía y le da un giro a su, digamos, planteamiento. El grupo francés se da cuenta que un planteamiento de esta naturaleza no puede ser en lugar de la medicina, digamos, tradicional. Se da cuenta que en realidad es un complemento y que así es como lo tenemos que considerar. Y si se trata de un complemento de naturaleza psicoemocional, pues hay esquemas de abordaje que nos permiten ir a la causa raíz. Es decir, detrás de ese conflicto y de esa pérdida brutal de un hijo, hay más cosas que averiguar. Hay más cosas y darle doble clic es lo que nos invita a un abordaje que en nuestro caso le llamamos arqueología emocional, en el que hemos estructurado técnicas y recursos que nos pueden ayudar en definitiva a cambiar la forma en la que yo percibo las cosas, las veo, la forma en la que yo concluyo o interpreto, pienso sobre lo que me sucede, por lo tanto a cambiar lo que siento y por conclusión a cambiar lo que digo y lo que hago. Tengo que cambiar, tengo que girar la dirección en estas 5 temáticas. Y me parece que con esto doy respuesta a tu pregunta. Avísame, por favor, cómo ves que está lo que yo he explicado. ¿Crees que se entendería? No, yo creo que se entiende perfectamente, Maru. Sin embargo, bueno, este es como un paréntesis que me gustaría hacer, ¿no? A Sí. medida que nos empezamos a adentrar, bueno, de entrada sí hay como receta mágica, ¿no? Sin embargo, pues está fundamentado con todo lo que nos acabas de explicar y no puede ser coincidente que el 100% de los casos que observó doctor Hammer, pues tengan una correlación, ¿no? Sí, no es accidente, Entonces, definitivo. esto básicamente creo que tiene un sustento científico Sí. avalado por doctores y creo que para aquellos que nos están viendo por primera vez o tienen contacto, pues no es un artículo de fe, ¿no? Es más bien Sí. un tema en el que pues ya llevamos algunos años estudiando y escarbando en qué lo fundamenta, y más tú, ¿no? Que eres arqueóloga emocional y te dedicas a esto. Para aterrizarlo un poquito, ¿cuál sería nuestra séptima campanada? Qué bien lo que has dicho, Sergio. Sabes, antes, sí, claro que voy a dar la séptima campanada, pero antes de ello me gustaría solo retomar las palabras que has expresado. Y es que muchas personas piensan que tienen que creer en estos enfoques. Dicen, yo no creo en eso. Eso de las emociones no es algo en lo que yo crea. Y creo que la gran noticia, y aquí ya voy a la campanada, es que yo no necesito creer en nada. ¿Por qué? Porque yo soy quien escucho en las reacciones, en las dolencias, en los síntomas que tengo, el llamado de mi propio cuerpo y la necesidad de adentrarme en mi interior.
Yo no tengo que creerle a nadie nada, yo puedo tomar referencia de lo que me dicen y validar a través de mi historia, a través de los ejemplos y las situaciones que he vivido, si esto es cierto o no. Es decir, que en verdad no se trata de nada en lo que tenga que tener fe ciega, no, para nada. Y todo lo contrario, es un enfoque complementario que yo puedo emplear a la par de un tratamiento, como muchos médicos hacen. Por cierto, el médico norteamericano del que yo por primera vez escuché esto, y hay varios otros médicos en México, en otros lugares, que desde luego se apalancan en estos conocimientos para dar velocidad al restablecimiento de una persona. Así que esa es entonces la séptima campanada. La repito porque creo que es vital y será de enorme utilidad para personas en momentos de dificultad. No tengo que creer en nada, no tengo que tener fe ciega. De hecho, ideal que abra los ojos a lo que me está reportando el cuerpo, porque yo soy quien identifico en esas reacciones el llamado que hace mi interior a adentrarme en un viaje de autodescubrimiento. Séptima campanada dada. Salud por eso. Exacto, que haya salud por eso. Bueno, ya hicimos como un repaso global de esas Sí. conclusiones, los antecedentes que nos explican y que sustentan todo lo que es la arqueología emocional. Retomando el tema, y yo creo que esta pregunta, pues la trae mucha gente en la cabeza, ¿no? ¿Cómo le hacemos para saber cuáles fueron esas impresiones que nos Mm, marcaron o que nos programaron? sí. Sí, claro. Si el primer elemento son las fuertes impresiones, ¿cómo saber cuáles fueron? Exacto. Fíjate que en general a mí me pasa en terapia que cuando yo inicio una charla y nos atrevemos a hacer la pregunta que hacía Doctor Hammer, ¿tú cuál crees que es el evento que te marcó? ¿Cuál crees que es esa fuerte impresión? Normalmente las personas no necesitan ni siquiera que les explique yo los códigos asociados, por ejemplo, a un problema de náusea, un problema de vómito, un problema. Usualmente, en la gran mayoría de los casos, las personas sí saben identificar y lo tienen clarísimo. Los eventos que les marcaron, ¿por qué? Porque en esos eventos ocurre algo que yo no me esperaba, si no estoy preparado, no estoy preparada. Además de que ocurre algo que me toma por sorpresa, es una sorpresa que no está padre, es una sorpresa que amenaza un deseo, una necesidad, sea biológica o sea psicológica, y ante lo cual yo siento, pienso, concluyo, interpreto que no puedo hacer nada. Entonces la tensión es máxima y esta tensión que sube, que decimos más allá de la cocina, inmediatamente el cerebro la ve como una señal de alarma, de alerta, porque de permanecer yo en un estado de tensión exacerbado, mis probabilidades de que muera son altas y el cerebro está programado para nuestra sobrevivencia. Así que estos casos que nos impactan los sabemos, claro que los recordamos. Lo que usualmente no sabemos es cómo pueden estar conectados entre ellos. Y más allá de esto, pues a raíz de este evento, ¿qué conclusiones obtuve? Eso normalmente la gente no lo sabe. Y cuáles son esas cosas que yo podría eventualmente reconsiderar. Ahí es donde está la situación, pero las fuertes impresiones siempre son noticias inesperadas, malas noticias o eventos que nos sorprenden, ¿no? Como alguien me decía hace poco, el amigo de la hermana que de repente se viene encima de mí, yo no lo vi venir, o el cuñado que de pronto le gusta la hermana de la esposa. Son eventos que en definitiva yo no vi venir, que eventualmente suponen una amenaza, un peligro de cierta manera concretado y ante el cual no tengo solución, ni siquiera tengo posibilidad de expresar, con lo cual lo vivo como en mucha soledad. Correcto. Bueno, pues esto nos lleva a cuál será la octava campanada, Mar. Seguro, y estoy más que lista para explicar con la octava campanada, Sergio,
porque yo soy quien puedo realizar este trabajo de arqueología emocional para adentrarme e identificar no solo cuáles son esos fuertes eventos o impresiones, sino ir entendiendo a lo largo del proceso cómo se conectan con eventos previos. Yo soy, y cuando digo yo soy, me refiero a las personas que conectan con nosotros. Desde luego, un terapeuta te puede ayudar a encontrarlo, pero si hay algo que se requiere de la persona que viene dispuesta a decir, yo voy a hacer lo que a mí corresponda para solucionar esto, sin duda ya es decir, yo voy a hacerlo, yo estoy dispuesto, yo tengo ganas de encontrar, es suficiente para que puedas lograr un buen trabajo de arqueología emocional. Octava campanada, lista. Perfecto, Maru. Y bueno, ya vimos cómo podemos identificar todo esto, ¿no? Que nos Sí, está lastimando o haciendo daño. correcto. Eh, y bueno, todo esto lo genera el estrés, es el primer golpe, es lo que nuestro organismo percibe y es su respuesta inmediata. Pero ¿por qué se genera esto? Sergio, ahora sí viene directo al punto. Duro y a la cabeza, Sergio, y te agradezco porque sabes que de esa manera creo que nos presentas la pregunta siguiente que seguro el auditorio tiene. Ok, es estrés, pero ¿por qué hay estrés? Si el problema es el estrés, ¿cómo hago que no suba? Bueno, es que el estrés es una respuesta inmediata. Nosotros percibimos siempre oportunidad o amenaza ante todo lo que vivimos. No sé si lo sabía, Sergio, auditorio. Lo primero que ocurre en esta percepción es digamos, un filtraje. Esto me puede dar dolor, amenaza, físico o emocional, es igual. O esto me puede traer placer. Y entonces, inmediatamente cuando yo detecto algo que amenaza, lo que yo siento que necesito, bien sea físicamente o psicológica o afectivamente, si siento que hay un bloqueo, inmediatamente se va a detonar la sensación de peligro como la alerta sísmica en el interior y por lo tanto va a haber un estrés, una tensión como si fuese un resorte que me jala para que busque una solución y consiga lo que en principio está amenazado. Háblanos un poco más de esto, Maru. Hablabas de necesidades, de lo que yo necesito a nivel sensorial, a nivel anímico o a nivel físico, ¿no? ¿Qué Exacto. tipo de necesidades son? Fíjate que es buenísima esa pregunta y me parece que nunca hemos enfatizado esto. Hoy quiero aprovechar tu resumen y estas 12 campanadas para compartir con el auditorio 10 tipos, Sergio, de necesidades. Y digo que pueden ser físicas, fisiológicas, emocionales, afectivas o de otra naturaleza como la que tú ya te vas a dar cuenta. Primer tipo de necesidades innegables, pues las básicas, ¿no es cierto, Sergio? Alimentarnos, respirar, descansar, dormir, ¿no? Y ya si le damos doble clic, por ejemplo, alimentarnos, yo voy a necesitar no solo alimentarme e ingerir algo nutritivo, yo voy a necesitar digerirlo, asimilarlo, eliminar lo que de permanecer en el cuerpo se volvería tóxico, ¿no? Primer tipo de necesidades, las básicas. Segundo tipo, experimentar seguridad, Sergio. Seguridad y protección en lo que considero un territorio vital. Entiéndase, no solamente mi casa, mi cuarto, sino también seguridad vital, por ejemplo, en el trabajo, seguridad vital en lo económico. Razón por la que entonces ya te puedes empezar a imaginar que cuando yo no siento esa seguridad económica, podría esto detonar problemas, como me recuerdo el caso de un hombre con problemas en vejiga, que tenía que ir al baño tan poquito a poco que esto le generaba un problema para descansar. Y que emocionalmente conectaba con la idea y con el pensamiento que él tenía, porque además no solo es ideas, sino sensaciones y decimos emociones, de yo no puedo soltar todo el dinero para hacer pagos, a lo mejor lo tengo, pero no puedo soltar el líquido porque si no, ¿qué si me quedo descompensado? Entonces, segundo tipo, necesidades de seguridad y protección en el territorio de lo vital. Asimismo, desde luego hay una necesidad por sentir, fíjate, sentir, y ahí me quedo, no me he equivocado, por sentir esas emociones, esas sensaciones, incluso ese placer. Ahí traigo algunos ejemplos de disfunción eréctil.
y cómo hay un bloqueo o un peligro en la necesidad de satisfacer el instinto sexual. Así que sentir es una necesidad, Sergio, auditorio. Desde luego hay otros que experimentamos de manera más acentuada la necesidad de saberme un ser único y especial. Pero esto de ser un ser importante, Sergio, es una necesidad que tenemos todos. Y por eso es que respondemos tan positivamente al aplauso. Saberme único, importante, es una necesidad que calibra en diferente nivel dependiendo el caso. Asimismo, fíjate que una necesidad que no siempre contemplamos, porque la tenemos en diferente nivel, digamos, establecida, es la de sentir libertad y poder explorar la variedad de la vida. Para algunos, una gran necesidad. Asimismo, sabes, esta creo que la comprendemos más fácil porque en general todos tenemos una buena dosis de ella. La necesidad de conectar emocionalmente, de sentirme aceptado. Algunos le llaman esta la famosa necesidad de pertenencia. Pues es una sensación de pertenencia que va más allá de portar el uniforme de un equipo o sentirme parte de algo más grande que yo. Hay normalmente una necesidad en todos de conectar emocionalmente y sentirnos aceptados. Asimismo, Sergio Auditorio, siempre experimentamos una necesidad de comunicarnos, ¿no es así, Sergio? Y cuando siento que no puedo comunicarme, el bloqueo arranca. Ya después las implicaciones que puede tener en lengua o en el hablar, ya explicaré también hoy el ejemplo que traemos de alguien que tenía problemas y que en realidad el problema principal es que creía que no podía hablar por alguna razón ligada a su pasado. Definitivo, Sergio, necesitamos conectar intelectualmente, sentir que nuestras ideas se pueden intercambiar, se pueden enriquecer y se pueden engrandecer con otro, así como poder sentir que lo que estamos haciendo genera trascendencia y logro en lo que hacemos. ¿Quién no tiene la necesidad de sentirse un ser exitoso? Todos, en diferentes planos, en diferentes circunstancias, pero tenemos esta necesidad y desde luego y finalmente una necesidad de conexión espiritual. ¿Cómo ves hasta aquí? Híjoles, pues son muchas necesidades, pero yo creo que si las aglutinamos en todo aquello que nos hace pertenecer al mundo en el que estamos, ¿no? Mantener un contacto, crear lazos, y bueno, si partimos, esto es muy semejante un poquito a la pirámide esta famosa de Maslow, ¿no? Sin Que nos duda, habla de lo primero es comer, respirar, o sea, la subsistencia de mi cuerpo, ¿no? Y sí. posteriormente se van dando, se van abriendo esta serie de satisfactores que como seres y como entes sociales, este, pues necesitamos, ¿no? Vámonos muchísimo más allá de que los seres humanos se agruparon en clanes porque descubrieron que juntos se podían defender, ¿no? Somos Sí, seres que somos, colectivos, por llamarles de alguna manera, ¿no? O sea, nos agrupamos. interdependiente sin duda. Exactamente, esa es la palabra. Creo que interdependencia es lo que nos lleva al punto de, pues si no cumplimos estas necesidades que tenemos como entes que nos comunicamos, que contactamos con el mundo exterior, pues obviamente hay algo que falla, ¿no? Pues Sí, y falla, pero quisiera apalancarme de tu palabra. Falla un entendimiento superior, que es el que buscamos a través del proceso de arqueología emocional restablecer en la persona que está atravesando por una dificultad. Y es que yo sufro o tengo esta tensión cuando siento que está absolutamente fuera de mi control cambiar circunstancias y satisfacer necesidades. Y sabes, estoy lista con mi novena campanada. no me Estoy digas, ¿y cuál lista es? porque quisiera hoy recordar y enfatizar que yo soy quien siempre tiene disponible otra solución. Sabes, en las tramas que revisamos cuando hacemos este trabajo selectivo, sistemático de arqueología emocional, siempre aparece en escena otra puerta, otra alternativa, aunque aparentemente yo no la veía, yo no la pensé, yo no la conocía, yo no sabía. Y otra alternativa que dado el momento y las circunstancias, después de que haya atravesado por cosas que me generaron estrés y sufrimiento, puedo ver distinto. Entonces, novena campanada, yo soy quien siempre, siempre, no he visto un solo caso
en el que yo no tenga otra posibilidad de solución. Y recordarlo me parece vital hoy que estamos a punto de darle la bienvenida al 2023. Yo soy quien siempre tengo disponible otra alternativa de solución. ¿Cómo vamos, Sergio? Maravilloso esta entrega que acabas de hacer, porque reconocemos pues el poder interior, ¿no? Sí, o sea, retomando la sexta campanada es, si yo soy parte de este entorno, si soy para aquellas personas que son creyentes, ¿no? Parte de esta gran energía y del grandísimo creador o del gran arquitecto, o como lo quieran denominar, ese poder superior, pues también el poder está dentro de mí, ¿no? Si soy parte de la Sí. tierra, pues obviamente tengo las características de la tierra, ¿no? Creo que en eso se engloba todo. Qué Pero para las bonito, personas que sí. nos escuchan, creo que es muy importante si pudieras darnos algunos ejemplos de cómo se perciben o cómo se manifiestan esos bloqueos a nuestras necesidades. Eh, Me encanta la petición, estoy lista con ejemplos y decía yo que estoy lista con el homenaje y el agradecimiento a las personas con las que trabajamos este año y listas para recibir a quienes el 2023 nos envíe con el objetivo de ayudarles a recuperar este balance psicoemocional y participar en lo que está en sus manos, en su restablecimiento y en su estabilidad, en su bienestar finalmente. Ahora, ¿por qué me gustó tanto lo que decías acerca del poder interior? ¿Sabes? Porque resuena plenamente con lo que alguien me dijo justo antier, cuando por tercera ocasión me busca para resolver un problema de dolores súper intensos. Ahora en otra región del cuerpo. En el pasado habíamos trabajado, Sergio Auditorio, con motivo de un dolor en espalda incalculable, como a la altura de donde tenemos las alas, ¿no? Si Ujú. hubiésemos sido ángeles, a la altura, a esa altura en la espalda, que en su momento había podido resolver. Y cuando ella me vuelve a buscar y ya contaré cómo es que resuelve el caso actual, que es en otra región y por lo tanto pueden ser definitivo otras cuestiones, ella concluye lo que me acabas de decir, el poder está en mi interior, en lugar de estar preocupada, pesadumbrada, sin dormir, con pensamientos que me maltratan y que me hacen sentir más mal, de que esto se va a poner imposible, no voy a poder tener control de lo que me ocurre, es como si algo ocurre que despierta y dice, no, 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 esas ideas son las que me ponen más mal. Y se da cuenta y resuelve. Entonces, empiezo con los ejemplos. ¿Te parece si vamos una a una de estas 10 necesidades para ponerlo de manera súper sencilla en un podcast que digo que estoy segura que va a ser histórico porque deja estampa de muchas cosas con las que algunas personas seguro resonarán? ¿Te parece? Vamos una por estas Adelante, necesidades. Maru. Oye, pues empezamos con la necesidad, uno, las básicas, ¿no? Y yo decía que tenemos la necesidad de alimentarnos. Y aquí voy a hacer el ejemplo, Sergio Auditorio, de cómo a veces lo que yo necesito es la nutrición afectiva. Por ejemplo, Sergio, el calor materno, ¿no? Recuerdo este mini caso que presento aquí sumarizado de una joven que me cuenta cómo es cierto que se ha sentido sola, abandonada a su suerte, sin ese calor materno, desde que se acuerda y que a lo mejor se remonte a ese momento cuando ella es chiquita y sus papás los dos se van a trabajar, la dejan sola en casa con su hermanita en lo que llega la persona que los cuida. Quizás sean instantes, minutos, pero durante esos momentos ella se siente muy como abandonada y la palabra abandono a lo mejor para otros sea distinta, pero la sensación es estoy sola y a mi suerte. Sola y a mi suerte cuando en la casa hay un gato, Sergio, que la araña sin control ante quien se ve expuesta y siendo pequeña y un poco como a cargo de la hermana pequeña, el gato se le viene encima, siente que no tiene el tamaño suficiente, el tamaño imponente para defenderse del gato y desde luego ni las estrategias. Ella es pequeña, en ese momento a lo mejor alguien adulto podría pensarlo distinto, pero ante sus ojos pequeños no tiene el tamaño suficiente. Unos años más tarde en su vida, no es el gato, sino que es la hermana pequeña que ya creció más que ella y que se le viene encima de la misma manera.
Pues lo mismo sigue ocurriendo a lo largo de su vida, hasta que llegará un momento en el que en medio de una junta laboral se ve rodeada por muchas personas. Imaginemos este caso que es bastante real en el sentido de está trabajando con la madre y se le vienen encima los compañeros de trabajo. Y en lugar de que la madre la defienda, ella siente que todos la atacan. Caso de obesidad. Son los casos de sobrepeso que nadie puede entender por qué se presentan si no come mal, si es más, come menos que otros o si va al ejercicio. ¿Qué es lo que pasa que nunca puede acabar de dejar de perder peso? Porque en realidad esta es una solución que propone el cerebro para que se pueda defender cuando no solo no tiene el calor o el nutrimento de mamá, sino que además se siente expuesta y siente de manera simultánea que vive en un conflicto de contorno. Es decir, no tengo la figura suficiente para defenderme. ¿Cómo ves este primer ejemplo? Porque parece que es un tema de nutrición física, pero se vuelve una nutrición emocional. Siento que no estoy nutrida lo suficiente para defenderme, que en realidad es una nutrición al mismo tiempo en la que coincide el conflicto llamado de silueta y el conflicto de sentí que de alguna manera me abandonaron a mi suerte. Híjoles, qué poderoso, ¿no? Porque la obesidad a la que la lleva todas estas emociones es tratar de compensar esa necesidad de nutrirse, ¿no? Plenamente, el alimento siempre será una compensación y esto me recuerda a esos otros casos que vi más de uno en el año, Sergio, y les mando un abrazo querido a estas personas que me permitieron adentrarme en sus historias de bulimia y de anorexia, donde la temática es similar pero con un giro distinto. ¿En qué sentido? Normalmente quien enfrenta un caso de bulimia que recurre a la comida, come tanto y luego vuelve el estómago, es muy censurado por su madre o por su padre porque creen que lo está haciendo adrede. O sea, parece que hay un tema absolutamente de voluntad en el proceso. Y pues en estos casos, por supuesto que opera la mente no consciente. Cuando yo siento que no recibo la nutrición afectiva suficiente, usualmente de mamá, cuando yo percibo una madre tóxica, pero siento la necesidad de regresar a ella y regresar a ella porque creo que yo soy el problema y quizás no he hecho lo suficiente para ganar ese cariño, entonces la comida refleja lo que yo vivo con ella día a día. Me acerco, busco que venga la palmada, que venga el aprecio, que venga el afecto y como no viene, voy por comida, busco en ella la compensación hasta que llega un punto en el que como me pasa con mamá o quien sea que es tóxico en mi vida, siento que es demasiado, no lo soporto y entonces empieza el movimiento que muchas veces es involuntario. Estos creo que pueden ser nuestros mejores ejemplos de cómo hay una necesidad, en este caso de naturaleza afectiva, que al no resolverse de manera adecuada, que al sentir que no la consigo, va provocando respuestas que generan pues estos trastornos alimenticios. Muy bien, creo que a todo el mundo nos quedó claro. Y si no, pues creo que tienes los canales adecuados para que te contacten en caso de que quieran profundizar más, ¿no? Platícanos ahora de esta necesidad de experimentar seguridad y protección en el territorio vital. Claro, claro. A ver, fíjate que me parece que no hay mejor ejemplo que el de la falla renal. Y nuevamente agradezco a las personas que durante este año me permitieron acompañar sus historias. ¿Qué pasa en la falla renal? ¿A qué se debe? Pongo el ejemplo, me parece que va a ser más que claro. Esta mujer tiene un problema de falla renal ya detectado así y se encuentra ya en tratamiento, pero quisiera complementar lo que le ocurre físicamente con lo que emocional o psicológicamente pudiera haber pasado. Cuando nos adentramos y dada la técnica que abordamos o que usamos,
investigamos en el pasado, y siempre diré selectivamente, porque yo no estoy con ellos, Sergio, 3 días, 5 meses, 9 meses esperando a que parezca, no. Tenemos una técnica, recurro mucho a lo que se llama puenteo afectivo o puenteo somático en el mundo psicológico. Vamos buscando esos momentos que la marcaron con ciertas características o connotaciones ligadas, asociadas típicamente a los problemas que presentan. Nos damos cuenta cómo ella es una niña pequeña, ¿se acuerda? Sergio está en su primer día en la escuela primaria, que primer día de la escuela primaria para muchos es como un shock, ¿no? Llego a una escuela nueva, grande, tengo miedo, no está mi mamá, nadie le explica las instalaciones, dónde está el baño, y recuerda cómo se dirige a la hora del receso al baño y ve dos puertas. Sergio, auditorio, ve dos puertas abiertas. ¿Cuál abro? La derecha es muy grande, la chiquita, no, ¿qué tal si no es? Y lo que ocurre en ese momento es una reacción que alguien diría, no, qué tonta. No, es una reacción no consciente. Inmediatamente decide no entrar, no abrir la puerta. ¿Por qué? Porque tuvo que haber peligro en otro momento de su vida al abrir la puerta. No abre la puerta, pero se muere de ganas de ir al baño. ¿Y qué crees que le pasa, Sergio? Se hace pipí en la resbaladilla. ¿Cómo le habría pasado a un niño pequeño? Sin embargo, este evento se vuelve una amenaza terrible cuando su mamá le toma una foto, ¿no? Cuando está llorando, foto que después la mamá pone en el álbum familiar y ella siente que se burlan de ella. Es decir, hacer pipí es peligroso. Es uno de los casos más impactantes que he estudiado, y que además luego está relacionado, digo, con otras cosas. Porque cuando entendemos esta historia y lo que detectamos es que no sabe decidir, cree que no puede decidir. Yo lo que le digo, yo estoy segura que sí puedes decidir, solo que debe haber algo que te bloqueó y que operó en automático. Cuando le pregunto, ¿qué pudo haber ocurrido en tu vida? Situación en la que abrir la puerta fuera peligroso, ¿qué crees que me dice? Sí, sí, yo era niña pequeña, tenía pesadillas y corrí al cuarto de mis papás. Vi que estaba abierto, entré corriendo y me sacaron. ¿No te parece impresionante cómo estos eventos que condicionan luego generan conclusiones que no son, digo, efectivas? Porque posiblemente ella concluyó, sí, mejor no entro. Entrar a una puerta es peligroso, cuando quizás podría hacer otras cosas. Toco a la puerta, pregunto si puedo entrar y si no puedo entrar me pongo a llorar y digo quiero ir al baño. Eh, pero que no son conclusiones a las que lleguemos en momentos de estrés y sin embargo, claro que son conclusiones a las que podemos llegar cuando estando mucho más grandes podemos reestudiar eso que ocurrió y que nos marcó en el pasado. Este sería uno de los mejores ejemplos que me parece que hoy podemos presentar para la necesidad de experimentar seguridad y protección en el territorio vital. Muy bien. Ahora platícanos de sentir o experimentar sensaciones. Ya decía yo que hay algunos casos, ¿no? De disfunción eréctil y agradezco a los caballeros, Sergio, que han tenido la confianza conmigo para trabajar estos temas. Esta es una historia, las dos que te voy a contar, que se cuentan de manera muy rápida y sencilla, pero que tienen implicaciones súper potentes. Tú sabes lo que ocurrió con un hombre que me cuenta cómo hace tiempo que tiene este problema y está preocupadísimo, piensa que puede perder su matrimonio. Cuando nosotros identificamos qué pudo haber pasado dentro de las posibles causas que se atribuyen, encontramos esto. Él recuerda un instante en el que está con su mujer, con su pareja, está casado, para ellas las segundas nupcias, y estando en el momento pues de intimidad, atraviesa por la cortina, pues tienen un patio enfrente, el hijo de ella que los cacha. Peligro total, shock total, se les olvidó cerrar la cortina. Ese impacto puede ser tan fuerte que condicione un problema de disfunción eréctil. Fíjate, o sea, pues es una impresión completamente, pues llena de pena, de vergüenza, pero no sé qué tanto lo pudo haber marcado como para llevarlo a una manifestación de ese tipo, ¿no? Desde luego marca en el sentido de esto es peligroso.
Recuerdo entonces con el ejemplo que uno dice, no, no era para tanto. Cuando yo lo pienso de manera consciente, digo, no era para tanto. Muy bien, pero así no es como funcionan las conclusiones con las que nos defiende la mente inconsciente. Por cierto, mente inconsciente que está para ayudarnos, decía yo, a sobrevivir y que es 500,000 veces más rápida que la mente consciente. Cuando yo detecto peligro, si en ese momento estructuro una conclusión, es como si la jalara inmediatamente la mente inconsciente. Esa es la solución para que no me vuelva nunca más a pasar. Se parece, pero es distinto al caso de otro hombre que vivió un problema de disfunción eréctil a raíz de haber estado expuesto a la interacción con una mujer que trabajaba con él. Desde luego no era su esposa, él estaba a punto de casarse, desde luego todo un galán, ¿no? Y alguien en el trabajo durante 40 días se encarga de estarle tirando la onda bien duro. O sea, tirando la onda, él me decía, me tiraba el calzón, ¿no? Que creo que así comentan, así se dice eso. Bueno, pues se lo tira, pues. Y para él, el estarse reprimiendo y diciendo, no puedo, no puedo, no puedo, no debo, no puedo, no puedo, no debo, no puedo, condiciona el evento siguiente. Este es un ejemplo de cómo en ocasiones, si yo siento que no puedo dar cauce o satisfacer una necesidad de sensación, esta sensación de bloqueo puede condicionar un problema posterior. Desde luego no es lo único que pasa en la vida de ellos. Cuando estudiamos qué pasó antes, podría haber en todos estos casos siempre un punto cero que ocurrió mucho antes. Es decir, de qué manera yo muchas veces reprimo lo que siento o armo conclusiones de una naturaleza similar. ¿Cómo ves estas historias que hoy te cuento? Muy clarificadoras, Maru. Ahora platícanos un poco más de la que sigue, que es saberme especial e importante. Saberme especial e importante nos lleva al ejemplo de una mujer que me pide ayuda cuando está dentro de un cuadro de herpes zóster, que es doloroso, además bochornoso en el sentido de le ocurren unas explosiones así tremendas en la cara y no entiende por qué se está repitiendo esto. Hacer el trabajo de arqueología emocional nos lleva, Sergio Auditorio, a identificar un momento en su vida que ocurrió, digamos que alguien diría años luz atrás, cuando ella está esperando a que llegue su papá y es una pequeña, una chiquita, ¿no? De kinder, que tiene su página hecha, la que le encargó la maestra, y que quiere sentirse importante y especial ante los ojos de papá. Papá llega a casa. Es como si te lo describo y estuviéramos viendo todos la escena. Papá está borracho. ¿Qué sabe una pequeña de un padre borracho? Con sus ojos pequeños, insiste en que el padre la reconozca como alguien importante por lo que hizo y le muestra la tarea. El padre borracho, lejos de felicitarla, de elogiarla, de reconocerla y de decir como algo importante para ella, que la haga sentir valiosa, toma un color rojo y raya toda su página. Por supuesto, ella pequeña, no entiende, frustrada, enojada, no lo consiguió, estructura una conclusión que, como venimos diciendo, es una conclusión no efectiva. Ella concluye que el padre, si no la abrazó y si no la elogió, no es porque esté borracho, sino porque más bien ella no hizo lo suficiente. A partir de este condicionamiento y en adelante, ella luchará porque el mundo reconozca lo valiosa y lo importante, desbordándose, entregando todo lo que tiene y más, hasta que llegue un punto y un extremo en el que ella concluya lo que necesitaba haber concluido a raíz de todo esto. No, no soy valioso o importante por motivo de que otros me reconozcan. No soy valioso o importante con motivo de lo que haga. Soy valioso o importante simplemente por lo que yo soy. ¿Cómo ves este caso? Ilustrativo y realmente te empezamos esto diciéndote, explícanos con peras y manzanas y creo que lo estamos consiguiendo. Excelente. ¿Qué sucede con disfrutar de mi libertad y de la variedad de la vida? Mm. Tengo un caso muy interesante de asma. Esta es una mujer que tiene asma
y que cuando hacemos el trabajo de arqueología emocional, Sergio, la imagen nos remonta a ella de pequeña, cuando jugaba con sus amigos en la calle y disfrutaba de estar afuera de su casa, calle que era para ella parte de su territorio y de su libertad. Una tarde recuerda cómo está lloviendo, empieza a llover, para un niño da igual. Para un niño que no ha sido condicionado con estos miedos de que si te mojas te enfermas, que son condicionamientos, Sergio, auditorio, ella está feliz disfrutando de su libertad y de pronto cuando está en pleno partido, ¿no? Porque le encantaba hacer estas cosas así fuertecitas e intensas con sus amigos de la cuadra, no se encuentra con el balón, sino con la abuela. Pánico, susto, ¿no? De pronto ves a la abuela cuando estabas en pleno partido y el problema es que no solo hay pánico, sino enojo en su territorio porque la escena cambia de estar encantada afuera jugando y disfrutando a estar sola en la sala de su casa a donde la lleva a la abuela porque no es conveniente que ella esté afuera. Pánico en conjunto con un enojo intenso por algo que es como si estuviera amenazando y te das cuenta que definitivo la amenaza se en concreta mi territorio vital, es la combinación de percepciones, sensaciones, alguien diría, pues claro que es una emoción. Quedémonos claros en que algunas personas les llaman emociones a las sensaciones y otros les llaman sensaciones, pues da igual, es una sensación interna de enojo, de cólera y de pánico al mismo tiempo que normalmente condiciona o explica los cuadros de asma desde la perspectiva psicoemocional. Qué interesante, Mar. Y bueno, ahora platícanos de ese tema de conexión con los otros emocionalmente, ¿no? Lo que nos hace sentirnos aceptados y de que pertenecemos a un entorno. Sí, fíjate que para esta necesidad me parece que puede ayudarnos a ilustrar muchísimo el caso de un señor que pasado sus 50 años, pues no consigue resolver un tema de depresión que se ha vuelto como crónica. Si bien está estable, usualmente mediante la ayuda de fármacos no son suficientes, Sergio. Este puede ser el caso de muchas personas y me cuenta cómo hey, está en un nivel bajito y luego baja otra vez y no acaba de recuperarse y de sentirse con la vitalidad que necesitaría. Eh, como información para quienes no conocen de esto, ¿no? No han conectado con algunos podcasts que hacemos, podemos hoy explicar que en el caso de las depresiones siempre hay dos fenómenos que conviven. Yo tengo una pérdida que experimento, nuevamente en lo que considero mi territorio, pérdida que puede ser material o puede ser la pérdida de un ser querido, ¿no? Pérdida que además de que yo no he acabado de expresar o de que salga toda la tristeza, me hace enojarme y enfadarme con las ganas casi de matar a alguien que siento que se interpuso entre mí y mi deseo o aquello que he perdido. Y en el caso de la depresión hay entonces un bloqueo hormonal, bloqueo que viene como una solución temporal para que yo no mate a alguien. Es decir, que en la depresión no solo hay una pérdida que no se acabó de llorar, sino el deseo simultáneo que puede aparecer posteriormente de haber querido matar a alguien y no hacerlo. Y digo matar en el sentido metafórico, ¿no? Porque muchas personas no es que tomen el cuchillo, van y lo quieran acuchillar, sino que más bien lo que quieren es ir a arreglar cuentas y decir, te mato, ¿cómo se te ocurrió? Y conseguir al reclamar y al luchar, al batallar, traer de regreso eso que he perdido. Bueno, pues el caso de este hombre me parece que es icónico y le agradezco y le mando el abrazo y él sabe, en cuanto esté viendo este video, que él es la persona a la que me refiero, nos llevará Sergio a ese momento donde pierde a una novia, según él, según la historia que hasta ese momento se había contado. Pierde una novia cuando la novia se viene a su casa, se escapa. eh, la novia vivía con muchos problemas en su entorno familiar y a la mañana siguiente se aparece el tío que viene a recuperar a la novia. Y en ese momento para él es como si el mundo se derrumbara y sintiera que no puede hacer nada, aunque quisiera hacer lo necesario para luchar, golpear a quien tuviera que golpear y conseguir que su novia se quedara con él.
Cuando repasamos la historia, porque toda historia debe de tener, ya decía yo, una solución factible, él se da cuenta que en verdad esta novia que él quería mantener con él, usualmente ya había presentado varios como episodios de fuga. No solo se fugaba de la casa, sino que estando con él también se había ido con otro, se había ido a los brazos de otros, es decir, que queriendo él mantener algo que según él era suyo, se estaba aferrando como cuando le jalamos a la cuerda en el juego, ¿sabes? De la cuerda, para sostener algo que en realidad no le hacía bien. Y que nos recuerda hoy el número de veces que luchamos, batallamos, discutimos y entramos en conflicto, según nosotros, por ir por algo que es nuestro, que emocionalmente nos hace sentir supuestamente bien, pero que tanta lucha y tanta batalla lo que en definitiva marca es que no es así como se consigue el amor. O sea, el amor no requiere esos niveles de batalla, no requiere esos niveles de sufrimiento. Soltar la cuerda en lugar de seguirla jalando es sin duda el enfoque que viene a ayudar a muchísimas personas en estos cuadros a saber que al perder es como más se puede ganar. Correcto. ¿Qué hay en torno a la necesidad de comunicación? Mm. ¿Cuántas veces no, Sergio Auditorio, sentimos que no podemos hablar? Seguro te ha pasado, ¿no, Sergio? Pues sí, o sea, cuando de repente quieres decir cosas que no son políticamente correctas, pero que surgen de del fondo de tu alma, te lo Eso tragas, ¿no? es. Gracias por decirlo así. Te lo tragas. Como el caso de esta mujer, también es un caso icónico en el año, sabrá ella cuando conecte con nuestro podcast, que por tragarse las cosas cuando sentía que ya mejor ni para qué hablar ni para qué discutir, empezó a experimentar un fenómeno en la lengua, se le venía para atrás. Se le venía para atrás. Y me parece que con esto ponemos el ejemplo de la manera más simple y sencilla. O sea, te lo tragas. Y desde luego sus pensamientos coincidían con esas situaciones de manera previa, ¿no? No importaba si en la discusión, a veces uno discute con un jefe y dice, ¿para qué sigo hablando? No sé si te ha pasado, no me escucha. O ¿para qué me animo a hablar una vez más si me va a ir como en feria? Y optar por la solución de me trago esto de manera crónica tiene implicaciones en el cuerpo. He visto casos de personas que sienten que no pueden hablar porque, por ejemplo, la hermana ya les advirtió que no sigan insistiendo, que le hace daño a la mamá, que discuta con el hermano. Casos que acaban en que no puedo hablar, en que la lengua se me va para atrás, etcétera, etcétera. Así que es importante, y tú dirás, oye, Maru, no, pues ¿cómo se le hace aquí para resolver el enigma? Porque a veces de veras hay jefes que no me dejan hablar. Es el único jefe que podrías tener. Es el único trabajo al que podías aspirar. Porque usualmente siempre en la trama está la solución. ¿Cómo ves este caso de comunicación, Sergio? Pues completamente lógico, ¿no? Yo creo que es uno de los más sencillos de entender. Ahora háblanos un poquito de la conexión intelectual. Fíjate que esta no parece tan evidente como una necesidad, pero te explico el caso de un joven a quien le agradezco que me haya permitido entrar a su interior y a lo que estaba pasando en su vida. Este joven se enfurecía y su mamá lo manda, pues, ¿no? A trabajar, a resolver, porque están teniendo conflictos muy intensos. Y parece que nos enojamos por unas cuantas cositas. Que son triviales y muchas personas me dicen, es que no lo entiendo, me estoy enojando por cosas sin importancia. Y con el podcast sumario del 2022 yo quiero volver a recordar que cuando hay una emoción que parece irracional, siempre tiene un pasado que podemos trazar. Eh, Cuando estudiamos, ¿por qué se enoja? Porque cada uno nos enojamos por cosas distintas, nos descarrilamos, nos sulfuramos por razones distintas, nos damos cuenta que a él le sulfura el que le digan cosas sin fundamento. O sea, cuando él siente que no hay una lógica racional, que no conecta intelectualmente con el planteamiento de otro, se descarrila. Y podríamos aquí dejar la investigación, pero nosotros sabemos que siempre hay algo más. Si se descarrila, cuando alguien no le conecta o no le comprende intelectualmente, tiene que haber algo más. Y vamos por la pregunta de búsqueda. ¿Cuándo en tu vida viviste peligro o una amenaza que se concretara, perdón,
por no haber sido intelectualmente entendido por otro. ¿Y qué crees que inmediatamente me cuenta? Sí, así perdí a la primer novia, a la que quería muchísimo, cuando vinieron con chismes y cosas que me desacreditaron, que no eran ciertas, pero que yo no tuve ni siquiera la oportunidad de una conexión intelectual para entregar las razones, y nunca pude entender las razones de los otros. Sus padres le impidieron el acercamiento con su novia. ¿Coincidencia? No creo. Y hay una diferencia. Esa es conexión intelectual. ¿Qué pasa con la conexión espiritual? Hmm. Se parece, pero desde luego, como dices, es sutilmente distinto, en el sentido que a veces yo quiero que el mundo me entienda y en otras ocasiones hay personas que sí tienen una necesidad muy fuerte de conectar con el espíritu. Aclaro además que todos tenemos estas 10 necesidades, Sergio, físicas o biológicas o afectivas o intelectuales o espirituales, pero las experimentamos en mayor o en menor grado. Y este me recuerda el caso de un joven que quería hacer cosas de naturaleza espiritual. Pero tú sabes que en muchas familias, y hace muchos años además, ¿no? El que alguien se levantara y dijera, yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser monja, era un tema muy complicado. Es más, hay quienes dicen, yo quiero ser pedagogo, y ya de entrada en la familia hay una descalificación brutal. Eh, pues el padre le impide que siga adelante con su deseo y lo hace y lo obliga a trabajar con él en asuntos que para el hijo resultan de una naturaleza mundana inaceptable. Tiene que ayudar con los, digamos, en las enmiendas, ellos tienen una tienda de abarrotes y tiene que ayudar con eso. Le molesta intensamente tenerlo que hacer y el tiempo que dedica es un tiempo de sufrimiento y de angustia y de tensión, porque por estar haciendo estas cosas banales no puedo conectar con el espíritu, lo que después en su vida de adulto se traduce en esto que algunos conocemos o que más bien sabemos identificar como el intestino irritable. Me irrita tener que aguantar algo de naturaleza tóxica que creo que no puedo soltar. Y siempre hay, repito, una solución adicional, siempre en las tramas, ¿no? Ya adentro de cada uno de los podcasts en los que hablamos de estos temas con detalle, solemos explicar el caso desde luego completo, el punto cero, dónde empezó, qué ocurrió y cómo se puede solucionar. Y finalmente, pero no menos importante, está la necesidad de trascendencia y sentido del logro. Platícanos de esto, Maru. Mira, me parece que el caso más emblemático que este año conocimos es el de un caballero que me busca para decirme, Maru, no puede ser que nunca logre nada. No puede ser que nunca logre nada. ¿Por qué no logro? ¿Por qué no consigo éxito si soy talentoso? Y es talentosísimo. Me parece que hablamos de este caso en el podcast de la semana pasada, Sergio, te acordarás, del señor que era panadero y creía que no podía hacer nada más. Y cuando estudiamos y exploramos cuándo ser talentoso pudo ser un peligro, él descubre, se acuerda de ese momento en la secundaria, cuando sufre bullying por compañeros, que no solo es que lo amenacen o tenga violencia verbal, sino que hay una violencia física que lo marca. Lo golpean varias veces, en una casi, pierde, ¿no? Un ojo, y a raíz de eso, su conclusión es ser talentoso es peligroso, lograr es peligroso. Él era el número uno en todo, en lo que lo pusieras, en oratoria, en deportes, en representaciones teatrales, por supuesto en la clase, y le encantaba participar. A raíz de eso se establece un bloqueo. Y eso es lo que normalmente ocurre en quienes piensan que no pueden lograr, que no pueden ser exitosos. Hay un bloqueo, una razón que permanece oculta, pero que está bien comprendida de manera inconsciente, y el inconsciente me va a proteger para que no ocurra el peligro que yo en el fondo tengo claro que puede pasar si fuera exitoso y si brillara de esta manera. Pues ahí están todas las necesidades antes descritas. Creo que lo simplificaste muy, muy bien. Y pues la aproximación que se les da es cuándo fue la primera vez que, pregunta esencial. Y pues Exactamente. no, no es casualidad, ¿no? Maru, ¿qué sucede con las emociones? ¿No? Hablábamos hace rato de me lo trago o me contuve de manifestar, pues, que me lastimaron mi sentimiento, ¿no? Sí. Si están, habrá casos donde están a medio expresar o habrá casos donde simplemente se tragaron el dolor, en el caso de alguna pérdida, por ejemplo,
Y Sí. pues actualmente ya no podemos ni llorar. O sea, ¿por qué? Porque pues nos contuvimos tanto que eso quedó así. ¿Cómo hacemos para que salga esto? Sí, fíjate que lo dices y lo dices muy bien. Incluso en las esferas psicológicas, ¿sabes? Hay una interesante discusión de si realmente las emociones que no expresé se quedaron como congeladas en el cuerpo o si más bien es el hecho de reconectar con esos recuerdos de los momentos que me lastimaron lo que las vuelve a reavivar. Si bien esa discusión podría mantenerse abierta, hay una discusión que está cerrada, donde tenemos absoluta claridad y eso es lo que nos puede ayudar a sanar la emoción que no se pudo expresar. ¿Cuál es esta conclusión, Sergio? Cuando yo reprimo una emoción como el enojo, mira, hago así con la mano, usualmente me valgo de los tejidos, músculos del cuerpo para bloquear la expresión. Bloqueos que pueden ocurrir, decía yo, en el caso de la mujer con las alas, ¿sabes? A nivel de donde antes hubiésemos tenido las alas, ¿no? Donde algún día las hubiéramos tenido, si es que algún día fuimos ángeles, ¿no? Pues con esa analogía, pues, pero si yo siento que no puedo volar y siento que hay un bloqueo, puedo bloquear esa zona porque no es una buena idea bloquear, digo, volar porque es algo que puede ser peligroso. Si yo siento que golpear es peligroso, me bloqueo con las manos o bloqueo hormonalmente a mi cuerpo para que no me vaya encima de alguien. De la misma manera, si yo reprimo una emoción de dolor, normalmente lo que las personas reportan son bloqueos a nivel pecho. ¿Cómo se desbloquean? Es tu pregunta. Hay muchas técnicas que podemos emplear. No todo es llorar, ¿sabes? Porque hay personas a las que les da pánico volverse a enfrentar a eso, que están tan bloqueadas que lo primero que hay que hacer es resolver el bloqueo del llanto. Pero hay muchas otras, desde luego mecanismos de expresión seguros, sin daños a terceros. Una de las técnicas que más le gusta a las personas con las que trabajo y de hecho es muy efectiva es la técnica, déjame decirlo así de sencillo, del papel de baño mojado. Que estoy enojado, voy al baño, tomo un papel, lo mojo y lo aviento contra el piso. Es seguro, no voy a romper nada, pero suena muy duro y permite que descargue la furia que tengo, que no se quede en mi interior, porque si no, es como si yo no soluciono y cuando descargo la furia, escucho el reclamo, me doy cuenta de cuál es el pensamiento que me trae atorado. De la misma manera, por ejemplo, te cuento una solución que ha sido súper práctica para alguien que sentía que no podía hablar o que no era escuchado o escuchada en casa. Yo le dije, ¿qué te parece que armas un cucurucho? Cucurucho con papel. Y cuando sientas que no te escuchan, empiezas a hablar y empiezas a decir lo que piensas en tu interior. No sabes qué potente ha sido la técnica del cucurucho. Así que tenemos varias alternativas, en definitiva, para permitir que salga la expresión, que la emoción, aun cuando fue en el pasado, yo la pueda soltar y al hacerlo me dé cuenta de los reclamos o conclusiones que me están llevando de manera no consciente a repetir cosas que me lastiman porque sigo con una conclusión incorrecta. Muy bien. ¿Y estás lista? Sí, sí estoy lista y tomo mi uva. Estamos ya en la 10ª campanada y quiero con ella recordar que aunque crea que no puedo llorar, que aunque crea que ya pasó mucho tiempo y el enojo se quedó ahí atorado, yo soy quien puedo liberar esas emociones y cambiar las conclusiones que me han tenido atorado. Yo soy la persona, no es cierto que es terrible y que se va a caer el mundo. He tenido personas que luego no quieren venir a consulta porque le dicen a sus mamás, no mamá, es que no quiero volver a llorar en mi vida, no quiero volver a pasar por un mal trago. Hay muchas otras alternativas, empleamos en ocasiones arteterapia, Sergio, mecanismos que están muy bien estudiados y fundamentados y que permiten remover esos escombros para liberar emociones y conclusiones inapropiadas. Estamos entonces en la 10ª campanada. Yo soy quien puede liberar esas emociones y al hacerlo, Sergio Auditorio, estoy en posibilidad de cambiar las conclusiones que me han tenido atorado. Muy bien, Maru. Hablábamos en un inicio y con base de eso giró el programa, Sí, de las impresiones, las emociones y las sí. conclusiones. Ya tocamos las primeras dos. Ajá. Ahora platícanos qué hay que hacer para cambiar las conclusiones a las que llegamos inconscientemente. Eh, Sin duda diría que hay que hacer dos cosas fundamentales. Para cambiar las conclusiones, de hecho, primero tengo que entender cuáles son las conclusiones con las que he vivido,
Posiblemente desde antaño. Es vital poder hacer un buen trazado de los eventos que me marcaron, es decir, darle doble clic y darle doble clic. ¿A qué me refiero con esto? Hace unos días trabajaba con una chiquita que sufrió un acoso muy fuerte por un familiar. Y yo le pedía que me diera doble clic y doble clic y doble clic, porque ella repetía y me decía que sentía culpa por no haber frenado las cosas a tiempo, cuando siente que podía haber hecho otras cosas que nunca se le ocurrieron. Hasta antes de la cita ella insistía en esto, nunca se me ocurrieron otras cosas y me siento culpable porque no se me ocurrieron. ¿Como cuál cosa? Por ejemplo, bloquear, ¿sabes, Sergio? Bloquear en el teléfono al que me está intimidando, al que me está acosando. No lo hice. Y decía, entre otras cosas, ¿no? Qué tonta, y no te cuento las palabras con las que se reprendía. ¿Por qué digo que es vital regresar la película, verificar con detalle las escenas y lo que ocurrió? Antes, durante, después de lo sucedido, porque a veces vivimos con ideas de cosas que no son ciertas. Resulta que ella sí lo había querido bloquear al tipo que la acosaba, la empezó a amenazar y ella lo quiso bloquear. Pero fíjate que cuando regresa en el tiempo y vuelve a estudiar lo que pasó, recuerda algo que no tenía tan claro, y es que cuando está pensando ya en bloquearlo, cuando apenas aquello empezaba, él la intimida y le dice que no hay manera que ella abra la boca, porque si lo hace o hace cualquier cosa en su contra, él va a dejar a los familiares con los que vive. ¡Pum! Es decir, sí lo había pensado bloquear, pero si lo bloquea parece una encrucijada y parece algo que no tiene solución, él la amenaza con que le va a ir mal a los otros familiares. Y sin ver ella con sus ojos de pequeña otra solución, decide no bloquearlo. Es decir, no es que no lo hubiera querido bloquear, no es que no se le hubiera ocurrido, sino que más bien lo amenazan, y presa del terror y viendo lo que está ocurriendo, ella decide mejor no proceder. ¿Por qué? Porque no quiere causarle daños a otros. ¿Por qué? Porque tiene conclusiones con ojos de pequeños, como nos pasan a todos, que son las que venimos a raíz de lo que vivimos a cambiar. No sé si con esto sea claro. Tengo el otro ejemplo, Sergio, el del caso que sufrió bullying, ¿no? El panadero que sufre bullying trabaja tan bien como no te puedes imaginar. Yo estoy encantada con el trabajo de este hombre. Él procede a hacer dibujos, que en ocasiones es parte de las técnicas que tenemos para abordar estos temas tan delicados. Y al dibujar o hacer un sketch de lo que ocurrió en el pasado, se da cuenta de algo que no había visto. Siempre que lo amenazaban, los compañeros retrocedían cuando aparecía una autoridad. La solución siempre está en la propia trama, o la explicación de por qué no pude acudir en otra solución está allí. Muy buena información, Maru. Y pues, ¿te encuentras lista? Estoy listísima, 11ª campanada. Yo soy quien cambio las conclusiones. Cuando cambio la culpa que a veces siento por el entendimiento amoroso de lo que ocurrió. Yo soy quien cambia conclusiones y me libero al dejar atrás ideas que no son ciertas. Y cuando cambio ese juicio o esas culpas por la comprensión auténtica y empática, por el entendimiento que surge y que nace del corazón. ¿Cómo ves la 11ª? Valiosísima, Maru, porque te empodera completamente, ¿no? Pues llegamos al punto de recapitular todo lo que aprendimos, todo lo que nos entregaste el día de hoy, Maru. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿qué necesitamos para sanar? Bueno, pues en definitiva hagamos aquí el resumen final, Sergio. Para sanar, desde luego coincido con las personas que dicen que más que una uva necesito otras cosas, que más que, ¿sabes? ¿No? En ese momento decir, cerrar los ojos, que sea un año de salud, necesito algo más. Voy a necesitar 3 cosas, que es como comenzamos, pues así es como vamos a concluir hoy. Yo necesito revisitar esas memorias de los eventos que dejaron o que me plasmaron una fuerte impresión.
Aquello que me marcó, yo tengo que revisitarlo. Eso es lo primero. Lo segundo, yo voy a tener que detectar emociones bloqueadas o que todavía de hecho sigo sintiendo y no he acabado de dejar afuera, así como las sensaciones con las que en ocasiones vivo. El que vive con, por ejemplo, el intestino irritable vive con una tensión a la zona intestinal que siempre es constante, constante, pero cuando eso me conecta con pensamientos como tengo que aguantarme, me tengo que aguantar, realmente me estoy aguantando, ¿de qué manera puedo cambiar esto? Impresiones las visito de nuevo, emociones las detecto para poderlas liberar y en tercer lugar conclusiones. Las conclusiones que han acompañado mis momentos de frustración, de culpa, esos momentos en que siento que no puedo hacer algo distinto, son conclusiones que tengo que retar. Y con esta triada o con este conjunto de revisitar impresiones, de liberar emociones y de cambiar conclusiones, en definitiva, yo puedo cambiar lo que está ocurriendo. Por supuesto, yo participo y puedo cerrar por completo ese, digamos, como bucle que estaba abierto y que he venido a desafiar. Maravilloso regalo. Tres puntos muy, muy importantes, ¿no? Que nos llevan a, tenemos en las manos la solución a muchas cosas. Pues ya dijiste la conclusión y la doceava. Claro que sí, Sergio. Yo soy quien me libero cuando voy decididamente al encuentro de eso que puedo manejar de una manera distinta. Yo soy la solución. Yo soy el que puedo decidir ir al encuentro de lo que puedo manejar de una manera distinta. Porque si lo manejo, no solo me libero, sino que alcanzo la estabilidad desde la que muchas cosas se pueden solucionar. Pues 12 campanadas súper valiosas divididas en dos programas especiales. Creo que esto es un regalo invaluable para todas las personas que nos están viendo, que están retomando, que tienen interés en explorar un poco más este tema, que es muy interesante, ¿no, Maru? ¿Tú qué piensas? Fíjate que yo estoy totalmente en coincidencia contigo. Creo que este será un podcast especial que quedará para la posteridad, no solo por la temporada, sino porque no importa el mes en el que encontremos la situación o el desafío, podemos regresar a estos principios y poder hacer lo que de nosotros está para retomar ese bienestar que es el que deseamos alcanzar. No me queda nada más que agradecer, ¿sabes? Siempre tenemos aquí nuestras notas, Sergio y yo, preparadas para el podcast, pero es que en esas notas están los corazones de tantas personas a las que hoy les queremos agradecer, Sergio y yo, por darnos la posibilidad primero de entrar a sus vidas, porque, ¿sabes, Sergio? Hemos tenido noticias de personas de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Nueva York, decía yo el otro día, de Australia, con las que trabajamos, y desde luego personas en el interior de la República Mexicana. Hemos llegado a Tabasco, que sepamos, ¿no? Guanajuato. eh, Hemos tenido contacto de diferentes zonas de la República em, que definitivo y nos hacen estar súper agradecidos por la posibilidad de que permitan que arqueología emocional sea un recurso, una posibilidad para regresar a eso que anhelamos y que con todos estos recursos, hoy hablamos de salud, en el podcast previo, de amor, de prosperidad y todo lo que estaremos encargándonos de entregarnos, Sergio, en el 2023, verdaderamente este aporte pueda ser de impacto significativo en sus vidas. Sergio y yo cerramos y decimos salud, amor, abundancia, prosperidad, y que con todo esto te podamos ayudar. ¿Cómo concluyes tú, Sergio, el final de nuestro 2022? Pues deseando que absolutamente todas las intenciones positivas sean atraídas para todas las personas que nos escuchan y deseándoles lo mejor. Nos vemos la próxima, Mar. Nos vemos en el 2023 y salud por todos.